Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el análisis de la carga de refrigerantes en equipos de refrigeración a partir del cálculo y análisis de los datos de los enfriamientos y los recalentamientos obtenidos. Lo primero que debemos comenzar en este proceso es analizar todos los esquemas, componentes y en especial los parámetros de diseño del equipo. Aquí para este caso vamos a tener un equipo donde estamos enfriando agua. Aquí tenemos el evaporador, tiene componentes como válvula termostática, solenoide líquido, visor, filtro, recibidor de líquido, condensador y compresor. Entonces aquí tenemos el esquema y uno de los parámetros importantes en los cuales vamos a analizar tienen que ver con la temperatura de condensación a la cual trabaja, para este caso 45 grados Celsius, y la temperatura de evaporación a la cual trabaja, para este caso menos 10 grados Celsius. También hay que tener en cuenta el tipo de refrigerante. En este caso el equipo trabaja con refrigerante 404A. Si por X o Y razón también podemos obtener los datos de todos los enfriamientos y los recalentamientos del sistema, pues sería una información fabulosa. ¿Por qué? Porque ya podríamos comparar todos los datos de diseño con los datos de trabajo del equipo. Pero en este caso, si no lo tenemos los de recalentamientos y enfriamientos, pues con los de los valores de las temperaturas de condensación y evaporación y el tipo de refrigerante tenemos suficiente información. A continuación vamos a utilizar en este caso el termómetro Penta para ubicar los sensores de temperaturas en el equipo, en los cuales vamos a ubicar uno aquí a la entrada, aproximadamente a 10 a 15 centímetros de la toma de succión del compresor. Otro sensor que vaya colocado a la salida del condensador, como estamos viendo aquí. El otro sensor que vaya a la entrada del elemento de expansión, en este caso la válvula. Y el cuarto sensor vamos a ubicarlo a la salida del evaporador, tal cual como estamos observando aquí. Bien, en este caso tenemos un equipo el cual no nos está llegando la temperatura del agua. Debería estar llegando el agua a 0 grados, no está llegando a 3 grados. Hemos colocado aquí con el termómetro Penta, vamos a medir el calentamiento y enfriamiento. Una sonda aquí, un sensor a la entrada de la válvula de expansión. Tenemos otro sensor a la salida del condensador. Tenemos otro aquí a la entrada, aquí está, a la entrada, aproximadamente 15 centímetros de la entrada del compresor. Y tenemos el otro sensor aquí, vean acá, lo colocamos a la salida del evaporador. Hay que tener en cuenta que como la tubería está sumergida, eso se considera evaporador, por tanto lo colocamos aquí en la salida del evaporador. Veanlo acá. Bien, vamos a utilizar también aquí nuestra cámara termográfica para hacer el respectivo análisis. Entonces para ello el equipo se va a poner a funcionar y cuando estemos a una temperatura aproximadamente de unos 5 grados, ¿cierto? Vamos a hacer una medición previa para ver cómo vamos. Bien, porque el equipo no nos llega a la temperatura de 0 que debería llegar. Entonces tomamos una temperatura por encima, ¿cierto? Y vamos a tomar las medidas para ver qué nos resulta del análisis de las presiones y de ciertas temperaturas. Después de haber asegurado aquí los sensores de temperatura, procedemos a colocarles aislamientos. Vamos a ver ahora, encendemos el equipo y colocamos previamente aislamientos, como estamos viendo aquí, para asegurar que las temperaturas externas no afecten los datos obtenidos por los sensores de temperatura, tal cual como estamos viendo aquí y aquí. Muy bien. Después de haber encendido el equipo y con cierto tiempo de trabajo, podemos proceder a medir las presiones de descarga y succión del equipo. En este caso, aquí tomamos nuestro manómetro, tomamos aquí en el puesto de servicio de la válvula Rotalock de succión del compresor y recomiendo por lo general que tomemos la de alta o descarga en la válvula Rotalock de recibidor de líquido, tal cual como estamos observando aquí. Bien, ya tenemos el manómetro conectado aquí. Acá vamos a ver las presiones. Tenemos unos 42 en baja y tenemos unos 250 en alta. Muy bien, vamos a ver nuestra temperatura. Estamos viendo la temperatura
Vamos en 5.8 grados, vamos a esperar que baje a unos 5 grados y vamos a verificar las temperaturas para medir los recalentamientos y los enfriamientos. Bien, al llegar a la temperatura de diseño del recinto, entonces procedemos a leer las temperaturas en los datos, en los puntos especificados o determinados por el termómetro Penta. Hay que tener en cuenta que en los equipos que tienen fallas de refrigerante es difícil llegar a la temperatura de diseño. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una falta de refrigerante y no vamos a llegar a la temperatura. Entonces en esos casos simplemente llegamos a la temperatura mínima de operación del equipo que está con esas condiciones y tomamos los valores de temperatura con el termómetro Penta y podemos registrarla. Procedemos a registrar las mismas. 5.4 temperatura del agua, vamos a tomar las medidas. Entrada de la válvula S1 37.5, salida de evaporador 3.9, entrada compresor 5.9, salida de condensador 38.1. Ya con estos valores vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer aquí el análisis de la cámara infrarroja. Observemos acá, vamos a enfocarnos aquí en el centro. Ve la temperatura 41 grados Celsius, arriba. Vamos a ver aquí. 51. Observen cómo está llenando y se está portando el condensador. Observenlo allí. Ahora vamos a hacer las correcciones para el equipo, donde vamos a recargar el refrigerante y vamos a ver cómo se comporta ahora. Después de haber tomado los datos, entonces vamos a procederlos a tabularlos. Aquí vamos a tener ayuda de una tabla donde vamos a verificar los datos de las presiones manométricas de descarga, en este caso 250 psi, la presión manométrica de succión 42 psi, la temperatura del refrigerante a la salida del condensador 38.1 grados Celsius, temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula de expansión 37.5, temperatura del refrigerante salida de evaporador 3.9 grados Celsius y temperatura del refrigerante entrada del compresor 5.9 grados Celsius. A partir de estos datos vamos a hacer los respectivos análisis. Bien, entonces con el tipo de refrigerante, para este caso 404A, y los valores de las presiones de descarga y succión, vamos a determinar la temperatura, en este caso de condensación en el punto de burbuja o bubble point, ¿cierto? Para este refrigerante, aplicando aquí el aplicativo slider de Danfoss, cortesía de ellos. Vean aquí, tenemos aquí la opción de burbuja y con la presión manométrica relativa, vamos aquí en este caso nos dio 250, obtenemos simplemente que los valores de la temperatura de condensación y evaporación, en este caso la de condensación en el punto de burbuja, 39.9 grados Celsius. ¿Por qué se obtiene de burbuja? Recuerden ustedes que esto es un refrigerante el cual posee deslizamiento. Entonces, para uno determinar los enfriamientos, utiliza la temperatura de condensación en el punto de burbuja y en el caso para medir los sobrecalentamientos, utilizo la temperatura de evaporación en el punto de rocío. Por esa razón aquí está activada con la presión de succión, que es de caso 42 psi, y nos dio una temperatura de evaporación en el punto de rocío de menos 12.77 grados Celsius. Ya con estos valores procedemos con los respectivos análisis. Bien, entonces mi primer análisis tiene que ver con los valores de las presiones de operación comparados con los valores de diseño. En este caso, los parámetros de diseño, al inicio habíamos especificado que tenemos una temperatura de condensación de 45 grados Celsius y por tanto la presión de descarga de 284 psi, mientras que la temperatura de evaporación es de menos 10 grados Celsius, por tanto la presión de succión de diseño es 49 psi. Y aquí tenemos los parámetros operativos que obtuvimos de las medidas. Entonces vamos a analizar aquí. Vamos a analizar cómo están las presiones, ambas presiones de descarga y de succión operativas comparadas con las de diseño. Entonces en este caso vamos a tener en cuenta dos postulados. Aquí, si ambas presiones de operación, o sea, lo que tuvimos o las que medimos, están por debajo de los valores de diseño, entonces tenemos una falta de refrigerante en el equipo y eso se verá en los
sus enfriamientos bajos y sobrecalentamientos altos. Entonces vamos a obtener esas características, las cuales deberíamos confirmar más tarde con los diseños, con los valores de las temperaturas que obtuvimos. Y tenemos otra condición en la cual, si ambas presiones de operación están por encima de los valores de diseño, entonces nos encontramos ante un exceso de refrigerante del equipo y tendremos sus enfriamientos altos y sobrecalentamientos bajos. Vamos a analizar ahora las dos condiciones. Vemos que la presión de descarga operativa está por debajo de la presión de descarga de diseño, lo mismo que la presión de succión operativa está ligeramente por debajo de la presión de succión. Por tanto, nos encontramos con la primera condición, donde nos podemos estar enfrentando a una falta de refrigerante del equipo, y obviamente vamos a tener sus enfriamientos bajos y sobrecalentamientos altos. Entonces, para confirmar esta tesis, simplemente vamos a calcular ahora los enfriamientos y los sobrecalentamientos. Ahora vamos a analizar y calcular los valores de los subenfriamientos. Recordemos que el subenfriamiento de condensador es la temperatura de condensación del punto de burbuja menos la temperatura de refrigerante a la salida del condensador. Reemplazando los valores que tuvimos en las tablas, vamos a obtener que tuvimos un subenfriamiento de condensador de 1.8 grados Celsius, lo cual es bajo, lo cual es consistente con nuestra teoría del problema del equipo. Vamos a ver ahora a calcular el subenfriamiento adicional, que es la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la salida del condensador menos la temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula. Reemplazando los valores de la tabla que tuvimos 0.6 grados Celsius, lo cual se considera bajo. Por tanto, el subenfriamiento total es la suma de ambos. Estamos con su enfriamiento total de 2.4 grados Celsius, lo cual es bajo. Estos valores aquí deberían estar entre unos 4 o a 6 grados. Este debería estar entre 1 o 2. Y resulta y acontece que vemos y verificamos que tenemos bajos enfriamientos, lo cual concuerda con una baja carga de refrigerante. A continuación vamos a analizar los sobrecalentamientos. Bien, recordemos que el sobrecalentamiento útil o de evaporador es el resultado de la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador menos la temperatura de evaporación en el punto de rocío. Reemplazando los valores aquí en la ecuación, vamos a obtener que vean este valor 16.6 grados Celsius, lo cual es bastante alto. Este valor debería estar entre unos 4 a 7 u 8 grados Celsius y vemos que está bastante alto, lo cual está confirmando la carencia o falta de refrigerante en el equipo. Ahora vamos a ver el siguiente sobrecalentamiento ambiental o de succión, que viene dado por la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor menos la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador. Recuerde que este sobrecalentamiento ambiental es el calor del ambiente que entra en la tubería de succión, por tanto va a determinar cómo está el aislamiento de la tubería. Entonces, en este caso, reemplazando los valores, tenemos un resultado de 2 grados Celsius, lo cual se considera bastante bueno. Entonces significa que la tubería está con buen aislamiento. Pero en el caso del sobrecalentamiento útil, que tiene que ver mucho con la cantidad de flujo de refrigerante que pasa por el evaporador, está bastante alto, lo cual me está indicando que tenemos poco flujo circulando por el evaporador, y lo más seguro que puede ser, ya tendría que analizar en este caso si tengo algún problema en la válvula. Entonces, ahora el sobrecalentamiento total, la suma de ambos, nos da 18.6 grados Celsius, lo cual está un valor ligeramente alto. Debería estar entre unos 15 o unos 20, pero entonces estaba llegando casi a los 20, por esa razón lo colocamos un poco alto. No significa que no esté normal, pero en este caso simplemente el problema está en los sobrecalentamientos en el evaporador. Entonces vamos a analizar cuáles son los correctivos a realizar. Entonces, en este caso, analizando que el problema es que las presiones de descarga y de succión están por debajo de los niveles de diseño, entonces la primera acción que debemos hacer es completar la carga de refrigerante en el equipo o sistema, simplemente porque no podemos ajustar ahora mismo una válvula termostática porque simplemente no tenemos la carga adecuada para el equipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer a continuación con este equipo es recargar el refrigerante y completar su carga de masa de fluido de 404A para este ejercicio.
haciendo aquí la recarga del equipo, ¿cierto? Vamos a llevarla a una presión de diseño un poquito a ver si nos alcanza el refrigerante, y después vamos a medir en cuánto quedan las presiones y tomar los datos de temperatura a ver cómo mejoramos. Correcto. Después de haber concluido la recarga, nos faltó un poquito, realmente se nos acabó aquí el refrigerante, pero lo importante es verificar cómo ha cambiado el equipo. Y ya yo tengo una suficiente, a pesar de que no llegamos a la totalidad, al 100 o lo que realmente queremos con las presiones, vamos a hacer el análisis y veamos a ver los cambios. Entonces, por esta razón, después de haber hecho la recarga de refrigerante, se procede a medir los nuevos valores de las presiones de succión y descarga del mismo. Ya hemos terminado de cargar el equipo, vamos a ver las presiones. Tenemos aquí unos 46 psi, no alcanzamos más, y tenemos unos 260, correcto, aquí 260 psi en alto. Vamos a rectificar nuevamente: 210, 20, 30, 40, 50, 60, 270, corrijo, 270 psi en alto. Bien, ahora vamos a tomar las medidas de la temperatura. Y ahora al llegar a la temperatura de recinto de diseño, vamos a observar que lo más seguro es que vamos a bajar más la temperatura, en este caso del agua. Entonces es una condición normal porque ya tenemos más fluido de refrigerante. Entonces vamos a establecer una temperatura en la cual vamos a establecer los datos. En este caso una temperatura casi llegando a la de diseño. Podemos llegar a la de diseño del equipo, pero en este caso, como tenemos un poquito de faltantes, lo más seguro es que vamos a tener inconvenientes. Por esa razón la vamos a hacer una temperatura ligeramente superior a la de diseño, y se procede a leer los nuevos valores de temperatura en los puntos especificados dados aquí por el termómetro Penta que hicimos al inicio del video. Bien, vamos a ver aquí la temperatura del agua. 2.3 está bajando. Correcto, ya tomamos las medidas de las presiones del equipo. Ahora vamos a ver las temperaturas. Bien, aquí tenemos la temperatura de entrada de la válvula, 37.9. Sensor que está acá. Vamos ahora a la temperatura de salida del evaporador, S2, menos 9.1. Tenemos ahora la temperatura a la entrada del compresor, menos 4.7 grados Celsius, y la temperatura a la salida del condensador, 37.1. Tenemos aquí. Correcto, ya tenemos los datos. Ahora vamos al análisis de los resultados con esta nueva carga. Bien, aquí tenemos los nuevos valores y los colocamos en una nueva tabla. Vean que hubo variaciones, vean que la temperatura de descarga ahora es 270, subió, y la temperatura de succión 46 psi y subió, pues por la adición de refrigerante que se hizo. Aquí tenemos la temperatura de refrigerante, la salida del condensador, 37.1, la temperatura de refrigerante a la entrada de la válvula, 37.9. Esto aquí es los valores. Este valor debe estar igual o menor que 37.1. Entonces, ¿por qué me dio 37.9? En este caso tenemos la válvula de solenoide cerca de la válvula de expansión, y como la válvula solenoide genera un calor, lo más seguro es que ese calor se está transmitiendo aquí al refrigerante y me lo está representando en esos 0.8 de más que tengo con respecto al valor de la temperatura del refrigerante al entrar el condensador. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles que son muy importantes. Entonces, para el caso, simplemente nosotros vamos a tomar que para 37 y 37 para el cálculo de su enfriamiento. Bien, ahora la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador es de menos 9.1 grados Celsius, vean que bajó bastante, y la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor, menos 4.6 grados Celsius. Muy bien, a continuación vamos a hacer los respectivos análisis. En este caso, nuevamente, ahora tenemos que verificar o determinar las nuevas temperaturas de condensación en el punto de burbuja y las nuevas temperaturas de evaporación en el punto de rocío con ayuda del aplicativo Refrigerant Slider de Danfoss. Entonces, simplemente veanlo aquí. Ahora con 46 psi en succión tenemos una temperatura de evaporación en el punto de rocío de menos 10.83, bajó un poquito, y tenemos aquí
con 270 psig, una temperatura de condensación en el punto de burbuja de 42.9 grados Celsius. Subió. Ahora vamos a hacer el análisis de los valores de las presiones comparado con los valores de diseño. Entonces, los valores de diseño no varían, pero sí me variaron los parámetros operativos. Entonces ahora vamos a darnos cuenta que con relación a la presión de descarga operativa y comparando con la de diseño están prácticamente iguales, nos falta un poquito y eso fue el poquito refrigerante que nos faltó por adicionar. Y vean que en cuanto a relación a la presión de succión también está muy cerca. Bien, por tanto, prácticamente podríamos decir en este caso que tenemos la carga ya del equipo. Vamos a verificarlo ahora con los valores de los subenfriamientos y los recalentamientos. Ahora vamos a analizar los enfriamientos. Recordemos la fórmula, vamos a reemplazar los valores, no vamos a hacer énfasis en la fórmula. Vemos ahora que el subenfriamiento de condensador subió, veanlo acá, a 5.8, lo cual está entre 4 y 6, lo cual se considera normal. Vean que tenemos una normalidad ya en los subenfriamientos. Vamos a ver el subenfriamiento adicional, está alrededor de, en este caso, recuerden que las temperaturas me dieron prácticamente iguales. En este caso, este equipo tiene una tubería bastante corta de líquido, entonces podemos justificar ese subenfriamiento adicional de 0. Realmente estamos hablando de casi un metro 20, lo cual se considera, aunque esté bajo, no importa, el subenfriamiento de condensador está en valores normales y por tanto el total está en 5.8 aquí, que es la suma de ambos enfriamientos, 5.8, lo cual se considera normal, está entre 4 y 6. Por tanto, podemos decir que desde el punto de vista de su enfriamiento tenemos condiciones normales de operación, lo cual me está justificando que ya la carga de refrigerante está casi prácticamente en sus niveles normales. Ahora vamos a analizar los recalentamientos o sobrecalentamientos y vamos a analizar primeramente el sobrecalentamiento útil o de evaporador. En este caso, reemplazando los valores, tenemos un valor de 1.7 grados Celsius, o sea que está bajito. Veanlo aquí, está un poco bajo, tal cual como estamos observando acá. Antes lo teníamos en 16, ya vean la diferencia tan enorme que tenemos ya, que de 16 bajamos a 1.7. Es bastante notorio el cambio. Vamos a analizar ahora el sobrecalentamiento ambiental o de succión que se da en la tubería de succión. Vemos que está en 4.5, antes estaba en 2, ya tenemos más refrigerante. Sin embargo, este valor puede estar entre unos 4 y unos 10, unos 5 o 10. Algunos autores dicen esto. Para mí, que esté por debajo de 10 está excelente. Vean que está por debajo de 10, entonces se considera bueno. Lo cual sigue diciendo que mi tubería de succión está con buen aislamiento. Bien, ahora mi problema está aquí, bueno, realmente no es un problema tan grande. Vamos a ver cuánto es el sobrecalentamiento total ahora, que es la suma de ambos, 6.2. Entonces ahora sí nos vamos a concentrar acá. Ya teniendo presiones normales de operación, entonces ya descartando que no vamos a adicionar más refrigerante, ahora sí nos concentramos en el inconveniente que vemos aquí en el sobrecalentamiento útil o de evaporador, que está bastante bajo. Entonces aquí vamos a hacer una corrección. ¿Y cuál es la solución? Simplemente aquí el sobrecalentamiento útil me está indicando que tengo un flujo de refrigerante un poquito alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es enroscar el tornillo de regulación de la válvula termostática para reducir un poco ese flujo de refrigerante. Vamos a reducirlo un poco porque realmente el recalentamiento está bajo, pero no es crítico. Entonces simplemente es enroscar un poquito, como un cuarto de vuelta, para subir los niveles de unos 3 a unos 4 grados. Simplemente esa es la opción que se va a hacer y ya debería estar el equipo con una excelente puesta a punto. Entonces vean lo importante que es analizar todos los recalentamientos, los subenfriamientos, porque allí me pueden aparecer muchas situaciones del equipo en el cual debería hacer actividades de corrección para mantener su funcionamiento y su rendimiento lo más alto posible. Muchas gracias y nos vemos en otro video.